¿Quedó grabando la pantalla o no? Sí, ¿cierto? Sí. Listo. Pero siento que me va a meter mucho en tu... Mira, este es el tuyo. ¿Vas a copiar? Mi calle. No quiero copiar, pero después se me olvida. ¿Pero en el cuerpo o en la frente? Ay, ay, ay. Feliz cumpleaños, Juan. Ay, Gracias. Ay, feliz cumpleaños. Laura, ¿es esto? ¿Qué? Listo, empecemos. Siéntate mal. Sí, sí, ya, que sepa que es mala mía. ¿Por qué no me avisas? Vamos a hablar entonces de isquemia. ¿Listo? Que es uno, como les dije, yo creo que es de las cosas más comunes, pero a la vez más complicadas de ver cuando uno está estudiando lo de electro. Entonces, pues vamos a ver si al final alcanzamos a hacer el taller o no. Más o menos esto es lo que vamos a ver, un repaso muy corto de la circulación coronaria, entender qué es el punto J, las alteraciones del segmento ST y onda T, es decir, supra y infradial del ST, onda T hiperaguda, onda T invertida, las ondas Q cuando determinar si son patológicas o no, algunos subtipos particulares de infartos con elevación del ST, como es el infarto con elevación del ST posterior y el infarto con elevación del ST del ventrículo derecho, cómo diagnosticar el infarto con elevación del ST bloqueo completo de rama izquierda, de los famosos criterios del Garbos, y otros patrones ahí como particulares que uno debería como tener en mente. Entonces nuevamente vamos a volver a empezar viendo o diciendo todo lo que habíamos visto las 3 sesiones pasadas que hemos hablado, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con Ángel, esta vez. ¿Cuáles son los parámetros de un electrocardiograma normal? En los que uno los tiene que tomar, los ajustes. El que tiene que estar a 25 milímetros por segundo. Listo, y el segundo. Y son 10 milivolts. 10 milivolts por milímetro. Al revés. En 10 milímetros. Listo, o 10 milímetros por milivoltio. ¿Listo? O sea que dos cuadros grandes son 18. Es más o menos como el mensaje ese. Listo. Hagamos, lo que la primera vez era cómo se llama el electrocardiograma normal, tal cual como lo es este, ¿cierto? Habíamos dicho que lo primero que uno podía hacer era determinar si estaba bien tomado o no. Paula. María Camila. María Camila, ¿cómo determinaba si estaba bien tomado o no el electro? Que todas las P's tuvieran No, eso es sonido sinusal. Ay, sí, perdón. ¿Cómo determinas que Que está bien tomado? es que la P sea positiva en las desviaciones menos la VR. Entonces eso es como el principal indicativo, ¿cierto? A menos de que uno tenga una anomalía como un ritmo de la unión o algo, eso no va a ocurrir. Pero en un electrocardiograma normal usualmente se suele mirar la P negativa de la manera para determinar y tratar de que se haya tomado más lo que nos dijo antes, ¿cierto? También vimos cómo calcular la frecuencia magnética. ¿Cuál sería la frecuencia de ese libro? ¿Está entre 3 y 5? Sí. Entonces está bien bradicárdico ni taquicardia. Y está casi justo ahí en 4 cuadritos de separación, que sería más o menos unos 75 latidos por minuto, ¿cierto? Listo. Seguimos atrás. Santiago, ¿cuál sería el INS? Normal por el sí, ¿cierto? D1 es positivo, ABF es positivo. ¿Listo? Y ya, más o menos eso fue como lo que vimos la primera vez. La segunda, la que vimos fue todo lo de trastornos de conducción, bradiarritmias y demás. Y empezamos ahora sí por cuáles eran las características de un ritmo sinusal. Entonces seguimos allá. Jaime, ¿cuáles son las características de un ritmo sinusal? ¿Cuál es la más importante? La P, ¿cierto? ¿Y cómo es una P sinusal? Eso sí tiene una P sinusal. Entonces una P negativa en ABR y que sea positiva en. Usualmente D2 y D3 son las que se suelen ver. Listo. En B1 puede ser isóbifásica y el resto suele ser positivo, ¿cierto? Entonces si es una P sinusal y ahí no dice el ritmo de sinusal. Pero para determinar que está normal, ahí sí es todo lo que usted estaba diciendo. PP constante, RR constante, QRS después de cada PP, antes de cada QRS, QRS, todas esas cosas, y el RR regular y demás. Después hablamos de ritmo de la unión, ¿cierto? Paula, ahora sí. Paula, ¿cómo se ve el ritmo de la unión?
P está o retrógrada, es decir, invertida, o está escondida en su RS, puede no haber, ¿cierto? Después iba al ritmo idioventricular. Camilo, ¿dónde se originaba y cómo eran las características del ritmo idioventricular? Principalmente los ventrículos en las fibras de His-Purkinje. Ajá. Y creo que de ausencia de onda P, pues era un QRS ancho. Un QRS ancho y es regular, ¿cierto? Frecuencia cardíaca más o menos de cuánto? De 20 a 40. De 20 a 40 latidos por minuto. Bloqueo auriculoventricular. Entonces ahora sí, Camilo. ¿Cómo es un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Re aumentado, Es decir, mayor a cuánto? 200 miligramos. Exactamente, y todas las P's conducen. Silvia, ¿cómo sería el MOVIS 1? Que se va alargando hasta que una persona conduce. Exactamente, un PR que se va prolongando hasta que una deja de conducir. Listo. Seguimos acá. Uli, ¿cómo era el MOVIS 2? Pues hay nada, como un PR constante y de la nada no conduce. Listo, PR constante. ¿Tiene que estar aumentado el PR? Listo, perfecto. Me sabe claro, no tiene que estar aumentado el PR. Y de la nada una P no conduce. Y la U, ¿cómo es el de tercer grado? Que las P's van por su lado y las Q's van por su lado, como dice así hacían Auriculoventricular completa, ¿cierto? ¿Y el QRS es estrecho o es ancho? ancho. Suele ser ancho. ¿Listo? Nati, ¿cómo se veían entre alto y bajo grado de esos bloqueos? Por la ubicación. Pero, sí, entonces, ¿cuáles están en bajo y cuáles están en alto grado? Hasta Movix 1 es bajo grado y de MOVIS 2 y grado 3, alto grado. Listo, perfecto. Seguimos atrás. Manuel, ¿cuántos grados de bloqueo de auricular había? 3. 3 grados. ¿Cómo se diría el grado? no se puede ver. Eso, no se puede ver en el electrocardiograma. Hay soplada, pero no se puede ver en el electrocardiograma. Listo. Juanca, ¿cómo se diría un grado 2 tipo 1? Que pues, las P se van acortando a los 2 centímetros. El intervalo PP se va cortando, ¿cierto? Y de la nada hay un silencio. ¿Listo? No se produce onda P ni nada y hay un silencio. Listo. Henao, ¿cómo se veía un grado 2 tipo 2? Creo que hay como disociación entre las P's y el complejo. O sea, como que van. No, era más o menos como si fuera el movimiento, ¿cierto? El PP es constante y de la nada hay un silencio porque no se produjo una despolarización en el nodo sinusal. Listo. Y Juanpa, ¿cómo era el grado 3? Ese era que yo podía confundirlo también con el grado 3 del Sí. auricular. Con el ritmo de la unión. Entonces es una disfunción completa del nodo sinusal y si no funciona el nodo sinusal y todo está normal, el que manda es el auriculoventricular, entonces se presenta como un ritmo de la unión. Listo. Hablamos de los bloqueos de rama, ¿Se lo manda entonces mía? volvemos a empezar. Ángel, ¿cómo sería el bloqueo de rama derecha? Un bloqueo de rama derecha, primero pues va el impulso, va el primero de la izquierda hacia la derecha, o sea, va pues, empieza el ventrículo derecho por la rama izquierda, el ventrículo izquierdo por la rama izquierda y luego se va hacia la rama derecha. Entonces tendríamos en las derivaciones de cara inferior, vamos a tener la rama derecha. Pero se utilizan las desviaciones de cara inferior para diagnosticar un bloqueo de rama. Pues lo que yo me acuerdo, Esos eran los vasculares. Sí, 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 Estamos en el bloqueo vascular, ¿cierto? Entonces, bloqueo de rama derecha. ¿Cómo se ve uno de los en bloqueo de rama derecha? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo porque se está como está bloqueada la rama derecha, se está yendo de la izquierda. Entonces, como está bloqueada la rama derecha, se despolariza muy rápido el izquierdo y el derecho se despolariza lento por el sistema His-Purkinje. Entonces, el vector va hacia la derecha. El bloqueo de rama derecha genera un eje derecho, usualmente. Entonces, en B1 B2 es predominantemente positivo, en B5 B6 puede ser negativo o con una S prolongada. ¿Sí se acuerdan todos, no? Listo. Bloqueo de rama izquierda. María Camila. Es lo contrario. Entonces va a haber el que va a ser izquierda. Va a haber muy positivo. No, muy positivo. B1. Perdón, B6. B6 va a ser positivo y B1 Negativo. va a estar negativo. Y el QRS pues va a estar prolongado, ¿cierto? Es decir, mayor a cuántos segundos? A 120 milisegundos. ¿Que eso equivale a cuántos cuadros pequeños? 3 cuadritos pequeños. ¿Listo? Y el bloqueo de rama izquierda ahora sí podría tener los fasciculares. Entonces,
¿cómo se veía un fascicular ante los superiores? Entonces, el antero superior si se bloqueaba, ahí se da lo que usted decía, hay una despoliarización rápida hacia abajo y después lenta hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces generaba un eje desviado hacia la izquierda. Las derivaciones laterales tenían una pequeña onda negativa y el resto era positivo, es decir, el patrón QR en las derivaciones laterales, y en las inferiores una pequeña positiva y el resto negativa, es decir, el patrón RS. Yo no termino de entender por qué se da esa primera onda negativa. O sea, era onda pequeña, porque no entiendo. Sus derivaciones inferiores y todo el impulso del ventrículo izquierdo se fue por el infero posterior, primero se acercó, entonces marco positivo, y después todo se está alejando, marca negativa. Lo mismo que las laterales, primero se aleja de las laterales, pero después se acerca hacia las laterales. Entonces sería el anterior superior, un eje desviado hacia la izquierda con esos patrones. Santiago, ¿cómo sería el infero posterior? Pues habría una despolarización rápida hacia la izquierda que me generaría una onda positiva pequeña en las caras laterales Y después pues una onda muy grande en las caras inferiores. entonces sería un eje desviado hacia la derecha, ¿cierto? El QR, es decir, primero chiquitico negativo y el resto positivo, ¿en dónde va a estar? ¿En la lateral o en la inferior? El pequeño va a estar Que es pequeño negativo y después positivo. ¿En la lateral o en la inferior? En las inferiores, porque primero se alejó y después se acercó. Y en las laterales va a ser primero positivo y después negativo, el RS. ¿Listo? Y ya, eso es todo lo de bloqueo de rama. Y eso es taquiarritmias, perdón. En taquiarritmias vimos contracción auricular prematura, ¿cierto? Jaime, ¿cómo sería una contracción auricular prematura? Entonces era una peno sinusal que estaba antes de lo esperado y que podía o no podía conducir. Entonces ustedes lo diferenciaban de un MOIS 2 porque el TP se acortaba, ¿cierto? No tenía un TP regular y de la nada hay una P rara ahí que se produjo antes de lo que debería ser y puede o no puede conducir. Eso dependía de ser una CAP y ya o una CAP bloqueada, una contracción auricular prematura bloqueada. Contracción ventricular prematura. Pablo. Una ausencia de AP, QRS pues, ancho, y ese era el que tenía como la pausa. Y suele tener una pausa compensatoria. Listo, es un QRS ancho ahí de la nada que se originó en los ventrículos. Máximos, ¿cuántos pueden haber juntos? 3. Si no, ya es una taquicardia punta establecida. Listo. Vimos las taquicardias supraventriculares, que teníamos la de la reentrada nodal y la de la reentrada auriculoventricular, pero que la ortodrómica y la reentrada nodal serían exactamente igual, ¿cierto? Serían muy parecidas. Camilo, ¿cómo se veía cuando se le dice una taquicardia supraventricular paroxística? Que puede ser cualquiera de esas dos que mencionamos. Pues con QRS estrecho. QRS estrecho. La frecuencia cardíaca mayor a cuánto? 150. A 150. ¿Y la P cómo está? No la puedo ver, pero creo que O hay veces que sí se puede ver. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que puede estar antes, escondida o después? Pero esa P va a ser retrógrada, más o menos como si fuera la del ritmo de la unión. Pero puede estar antes, después o metida dentro del QRS, que eso dependía de las variantes de la reentrada. Si era rápido, lento, lento, bla, bla, bla. Eso lo habíamos hablado después. Y la de la reentrada auriculoventricular, que era por el síndrome de preexcitación cuando era antidrómica, lo que cambiaba era que generaba un QRS ancho, ¿cierto? Camilo, ¿cómo se veía un síndrome de preexcitación? No cuando está taquicardia, sino un síndrome de preexcitación. PR acortado. ¿Un qué? PR acortado. Un PR acortado, es decir, menor de cuánto? 240. De 120 milisegundos, 340. ¿Listo? Entonces un PR acortado y ¿qué más? El QRS solía estar ancho porque se generaba una onda que se llamaba la onda delta, que es la del Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Entonces un PR corto, una onda delta, que es la onda de la preexcitación, y después como tal el QRS. Listo. Y creo que ya. ¿Cierto? No. Entonces iría esa. Después Silvi. Ahí seguiría dentro del orden que habíamos visto, la taquicardia auricular. ¿Cómo sería una taquicardia auricular? No, era diferente. Entre taquicardia auricular y taquicardia sinusal, ¿cuál era la diferencia?
que la taquicardia auricular era una CAP que había tomado el mando del ritmo, ¿sí se acuerdan? Entonces era una única P que era no sinusal y tenía una frecuencia cardíaca elevada, que era diferente a la taquicardia auricular multifocal, que eran múltiples CAPs, es decir, diferentes focos ectópicos, en donde uno veía diferentes P's de forma no sinusal y que tenía un ritmo acelerado, y que la auricular multifocal tenía un RR irregular, mientras que la auricular unifocal o taquicardia auricular tenía un RR regular, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Listo. Después vimos fibrilación. Entonces, ¿cómo se veía la fibrilación auricular? RR irregular, Y ausencia de onda P. la ausencia de onda P. ¿El QRS cómo suele ser? Estrecho. Estrecho. ¿Y cómo se llamaba cuando uno tenía una FA con un QRS ancho? Yo les dije, fenómeno de Ashman. Perfecto. Listo. Lau, ¿cómo se ve un flúter auricular? Con las ondas F. Ondas F mayúsculas o ondas en serrucho. ¿Y el QRS es estrecho o es ancho? Estrecho. Suele ser estrecho, ¿cierto? Suele ser estrecho, y habíamos dicho que el flúter solía ser organizado, porque no eran micro retradas sino macro retradas, y por eso solía ser 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 y ese estilo de cosas. Y creo que no falta ninguna en la supraventricular, ahí lo que me acuerdo. Vamos con las ventriculares. Entonces, Sara, Antes una pregunta. Dime. ¿Cuánto es lo máximo que puede haber en un flúter de la relación? 1 a 1, será como lo máximo. Se podría ver, pero sería rarísimo. No, o sea, como... ¿Separados? Uy, no sabría decirte si haya un máximo. O sea, no, la verdad no conozco si haya un máximo. O sea, tú has visto como 6 Yo el que más creo que fue 5 a 1. Más que vi una vez en un ejercicio ahí de electro, pero... Sara. Eran con RR regulares Ajá. y que sería como montaña. Un QRS Sí, ancho. y de misma ¿cierto? morfología. Exacto. Y solía ser, y esa es la monomórfica. Man, ¿cuál es la polimórfica? ¿Qué cambia? Manu. Pues la más famosa es la tercera de punta Ajá. y pues existen otras taquicardias ventriculares. Pero ¿qué te cambia o sea, cómo diferencias una taquicardia ventricular monomórfica de Hay varios polimórfica? sitios de despolarización. Esa es la fisiopatología, y en el electro eso cómo se ve. Irregular. Que los QRS no son iguales, ¿cierto? Tú viste, en la monomórfica todas se ven como montañitas, en la polimórfica los QRS se ven de diferentes formas porque vienen de diferentes sitios como focos ectópicos a nivel de los ventrículos, ¿cierto? La otra es la fibrilación ventricular. Juanca, ¿cómo se ve la fibrilación No ventricular? entendemos nada. No se puede, exacto, no se puede ver nada, uno no puede reconocer un ritmo ni nada por el estilo. Y habíamos dicho que para las supraventriculares con aberrancia, uno a veces las ventriculares que tenían déficit de la conducción por un bloqueo o por algo por el estilo, uno las podía confundir con las ventriculares, ¿cierto? Y para eso, ¿qué les podía servir en agua? ¿Qué algoritmo puede utilizar Los este criterios de Entonces el algoritmo de Brugada, ¿cierto? El algoritmo de Brugada, que el primer componente de ese algoritmo, ¿cuál era? La concordancia. La concordancia, ¿cierto? Que yo les había escrito ahí, que yo la había cagado la vez pasada, que la concordancia es que todas sean de la misma dirección en las precordiales, de B1 a B6. ¿Listo? Si hay concordancia, ¿es ventricular o es supraventricular? Si hay concordancia es supraventricular. Es ventricular. ¿Listo? Acuérdense que el algoritmo funciona, que si yo digo sí, es ventricular. Si digo no, paso a la siguiente pregunta. Digo que sí, es ventricular. Si no, paso a la siguiente pregunta. ¿Listo? Entonces, si hay concordancia, es ventricular. Si no la hay, puede ser supraventricular. Y uno pasaba al siguiente ítem del algoritmo. ¿Cuál era? RS mayores. Un RS, es decir, que el QRS, básicamente la parte positiva del QRS sea mayor a 100 milisegundos. ¿Listo? Si es mayor a 100 milisegundos, ventricular. Si no lo es, puede ser supraventricular. Y pasaban a la última, que ya eran los criterios morfológicos, que en eso sí pues no vamos a entrar. Y ya, ¿listo? Eso es todo lo que hemos aprendido en 3 sesiones. La idea es estarlo repasando, si no, pues se olvida. Vamos entonces con la parte de circulación coronaria. Entonces las arterias coronarias como tal son dos, todos lo sabemos, y vienen de la aorta. Son las primeras ramas que existen de la aorta. Hay una coronaria izquierda, una coronaria derecha. La coronaria izquierda que se suele ir acá pegada a la orilla, mientras que la coronaria derecha suele irse y pues encargarse de la irrigación sobre todo el ventrículo derecho.
Entonces vamos a empezar con la izquierda. La coronaria izquierda tiene usualmente dos ramas importantes que uno tiene que conocer en términos de infarto. ¿Listo? A uno se le puede tapar usualmente el tronco de la coronaria izquierda, se le puede tapar la descendente anterior o se le puede tapar la circunfleja. Estas son como las tres que uno tiene que saber, que uno debería saber reconocer en el electro si es probable que ellas se hayan tapado. Tronco, circunfleja Y la descendente anterior. ¿Listo? Entonces la descendente anterior va a ser pues la primera rama acá de la coronaria izquierda y va a ser la que se encarga de irrigar todo el septum interventricular y la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y la circunfleja se va a encargar de irrigar toda la cara lateral del ventrículo izquierdo y va a encargarse de irrigar una parte de la posterior, de la cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿Qué tanto? Eso varía dependiendo de persona a persona, pero más o menos el estimado que uno puede hacer es que el 20% de la irrigación de la cara posterior del ventrículo izquierdo está dado por la circunfleja y el restante viene de la rama de la descendente posterior, que es de la coronaria derecha. ¿Listo? Y eso es como lo que uno tiene que acordarse de coronaria izquierda. De coronaria derecha pues va a irrigar todo el ventrículo derecho con sus múltiples ramas que ya da, las marginales y demás, perforantes, diagonales, etc. Y acá lo último viene acá, abraza todo el ventrículo derecho y al último suelta una descendente posterior que más o menos va a irrigar lo mismo que irrigaba la descendente anterior, solo que pues en la parte de atrás. La parte de atrás del septum y como dijimos más o menos el 80% de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Dígame. La irrigación de la cara posterior depende de la dominancia. Entonces, hay un debate respecto a eso porque hay algunos libros que dicen eso que usted está diciendo, que la dominancia es depende de quién da la descendente posterior. Pero si uno lee realmente, y me parece a mí que tiene más sentido, la dominancia se dice que está dada es por quién da la rama del nodo sinusal. O sea, quién irriga, qué comanda. Y eso suele ser en el 80-85% de las personas la coronaria derecha. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque si uno se le tapa la coronaria derecha es una de las razones por las cuales uno suele tener más arritmias en esos tipos de infartos, en los infartos del ventrículo derecho, porque deja irrigarse tanto el nodo sinusal como el nodo ventricular, usualmente en la gran mayoría de las personas. Entonces la dominancia es mejor hablar en términos de quién irriga el nodo sinusal, no quién da la descendente posterior. ¿Listo? Y ya, eso es como lo que uno tiene que acordarse más o menos de circulación coronaria. ¿Y cómo vamos a determinar o cómo vamos a saber de pronto cuál es el vaso culpable? Pues acordándose de las derivaciones que ven a diferentes partes o a diferentes caras del corazón, ¿cierto? Dentro de estas caras del corazón habíamos hablado usualmente de que uno tiene unas que ven el septum, otras que ven la anterior, otras que ven la cara lateral, que en algunos sitios como acá lo dividen en lateral alta y lateral baja, y quienes ven la parte posterior del corazón, ¿cierto? O la parte inferior. Entonces, las que ven el septum como tal van a ser B1 y B2, las que ven la parte anterior van a ser B3, B4, las que ven la parte lateral van a ser B5, B6, D1 y ABL, y pues ahí sí ya depende si ustedes utilizan o no lo de lateral alta y lateral baja, que lateral alta sería D1 y ABL y lateral baja sería B5 y B6, ¿listo? Y las que ven la cara inferior van a ser 2, 3 y ABF. Entonces si uno ve que hay unas alteraciones sucesivas que en el 2, 3 y ABF, pensaría usualmente que el vaso culpable puede ser los que se encargan de irrigar la cara inferior o posterior del ventrículo izquierdo, así que puede ser o la descendente posterior o la circunfleja. Ahorita vamos a ver cómo electrocardiográficamente uno cómo podría diferenciar cuál es cuál. Si uno tiene un infarto que está ubicado más que todo en la cara lateral, no me importa si alta o baja, si está ubicado en la cara lateral pensaría en una obstrucción de cuál de las ramas que hablamos, la circunfleja de la coronaria izquierda, ¿cierto? Si ustedes ven septum anterior, piensan en la descendente anterior, ¿listo? Y ya después vamos a hablar de los otros patrones de ventrículo derecho y de infarto posterior, que esos pues como tal no se ven así directamente con este electro de las dos secciones. Entonces eso es para tenerlo en cuenta y para uno más o menos pensar cuál podría ser el vaso culpable. De todas estas, ¿cuál es la más común de todas? Descendente anterior. Entonces es la descendente anterior. ¿Listo? La más común, el infarto más común y la que más se trata en todos los seres humanos es la descendente anterior. Y es la razón por la cual ustedes van a ver que al final cuando hablemos de los patrones, todos esos patrones nuevos que existen como ondas de Winter, síndrome de Wells y un montón de cosas ahí, están encaminados a uno
diagnosticar o tratar de abordar una oclusión de la descendencia anterior, porque no solo es la más común, sino que es la que tiene una mayor mortalidad y una mayor tasa de complicaciones. Ani, pero fisiológicamente hay una razón de por qué eso es. Pues que yo sepa, no sé si exista, pues yo nunca he leído una, no sé si exista, la verdad. Y es importante eso, ¿listo? Uno para hablar de una alteración sugestiva de isquemia significativa en el electrocardiograma tiene que tener dos derivaciones contiguas, es decir, dos derivaciones que miren la misma cara que tengan esa alteración de la cual estamos hablando. Si hay un supradesnivel del ST en B1, entonces pues que también esté en B2. Si hay un supradesnivel del ST en ABL, que también esté en D1, B5 o B6. Si es en D3, que también esté en D2, en ABF, y así sucesivamente. Lo importante es que hayan dos derivaciones que miren lo mismo, que me estén mostrando esa misma alteración para yo pensar que es significativo. Y esto es más o menos lo que estábamos hablando de la localización. Entonces, cuando es en la cara septal se va a ver en B1, B2, cuando es en la cara anterior se va a ver usualmente en B3, B4, cuando es en la cara lateral B5, B6, D1, ABL, lateral alta dicen que solo 1 y ABL, pero pues eso no es como tan común que uno diga. Inferior 2, 3 y ABF, anteroseptal incluye desde B1 hasta B4 y así sucesivamente. Y hay que acordarse que usualmente, pues hablando sobre todo cuando uno habla de infartos con elevación del ST, lo que ocurre en un lado del corazón suele repercutir también en lo que se ve al otro lado, que son las famosas imágenes especulares o imágenes en espejo. ¿Listo? ¿Quiénes generan imágenes en espejo? Las elevaciones del ST. Los infradesniveles del ST no suelen generar repercusiones en la cara contralateral. Entonces, si uno tiene una elevación del ST, digamos en la cara anterior o en la cara septal, uno va a ver cambios recíprocos o imágenes especulares en las que ven la cara contraria, que van a ser las inferiores, o sea, 2, 3 y ABF. Lo contrario, si yo tengo una oclusión de 2, 3 y ABF, yo puedo ver cambios recíprocos en las caras anteriores, de B1 a B4. ¿Listo? ¿Y cómo diferenciaría eso? ¿Cómo sabría cuál es el espejo y cuál es la que sí está teniendo? Entonces, por eso uno siempre le dice, los que pues, estuvieron en lo de, no sé si alguno alcanzó a ver la charla del evento del jueves, ella dio un mensaje que es muy claro y que para mí también es muy importante. Siempre que uno ve un infradesnivel del ST, uno no debe pensar de una que es un infarto o un infradesnivel del ST, uno debe irse a la cara contralateral y ver si hay un supradesnivel del ST. Si no existe un supradesnivel del ST, usted dice, listo, solo es el infradesnivel y ya. Pero si sí lo hay, pues usted ya sabe que es una imagen en espejo. ¿Listo? O sea, por eso les decía, los infradesniveles no hacen imagen en espejo, los supras sí. Entonces, si usted tiene un infradesnivel aislado, ya créale que sí es un infradesnivel. Pues si usted tiene un infradesnivel y en la cara contralateral usted un supra, pues créale al supra y que esto es una imagen en espejo. Entonces, uno para hablar de alteraciones en el ST tiene que conocer el punto J. ¿Listo? Juanca, ¿qué es el punto J? El punto J es donde técnicamente termina el QRS y empieza como tal ya. El segmento ST. ¿Listo? O sea, cuando se acaba la despolarización ventricular y empieza esa fase de silencio o de línea eléctrica que uno debería tener supuestamente, hasta que se presenta la repolarización ventricular. Entonces ese es el punto J, la unión del QRS con el segmento ST. ¿Y por qué es importante? Porque uno habla de supra o infradesnivel del ST dependiendo de dónde esté ubicado este punto. ¿Listo? Entonces uno siempre tiene que buscar este punto para hablar de si hay un supra o un infradesnivel, si es significativo o no, de acuerdo a las medidas que vamos a hablar ahorita. Entonces, usualmente, pues digamos que eso es como una teoría, no sé si alguno la quiere buscar para poderse a explicar ahorita, no tanto, que se llama la teoría del dipolo cardíaco. Y es la razón por la cual, uno ahí con las líneas más o menos entiende, pero es la razón por la cual los infartos menos graves, por así decirlo, que serían los subendocárdicos, van a generar un infradesnivel del ST, mientras que los infartos más graves, que son los transmurales, van a generar un supradesnivel del ST. Uno usualmente, ¿Cómo se llama la teoría? del dipolo cardíaco. Uno usualmente le dijeron siempre cuando uno vio cardio y esas cosas que existía la lesión subendocárdica y la lesión subepicárdica, ¿cierto? Pero pues técnicamente si uno se pone a pensar la lesión subepicárdica no tiene sentido, pues no hay como razón por la cual uno se le necrosaría o se le isquemizaría solo el epicardio y no la parte de abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la circulación coronaria del corazón va por el pericardio, ¿cierto? El miocardio alcanza a tener algo de vasos perforantes y el endocardio no tiene vasculatura, el endocardio se nutre por difusión y ya, nada más, ¿cierto? Entonces imaginen más o menos cuando ustedes, no sé, digamos, están cargando a alguien, no sé, en un carro o en lo que sea,
¿listo? Y se le sientan en las piernas. O cuando a usted se le queda un brazo, se duermen sobre el brazo, o alguien se duerme sobre el brazo y uno se le duerme usualmente en la parte distal de la extremidad, ¿cierto? Más o menos aquí ocurre lo mismo. Cuando yo ocluyo la circulación de algo, lo que más va a sufrir o lo que va a sufrir inicialmente es la parte distal. No tiene sentido que yo tenga una oclusión que me genere una isquemia del pericardio y no del endocardio, porque el endocardio depende del pericardio. Entonces, por eso es mucho mejor que uno hable solo de subendocárdica y de transmural, siendo subendocárdica la que genera el infradesnivel y la transmural la que genera el supradesnivel. Porque mucha gente habla de subendocárdica como la de supradesnivel y pues, como acabamos de explicar, no tiene mucho sentido. Es mejor hablarlo así, transmural y subendocárdica. Y ahora sí vamos a empezar entonces con las alteraciones del ST, la elevación y la depresión del ST. Entonces eso sí todo lo hemos visto, todos leímos la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Entonces, Jaime, ¿cuándo es una elevación significativa del ST? No hay nadie de clínica, solo Juan. Juan. Pues usted está en investigación. ¿Alguno se acuerda de casualidad? 0,1 ¿qué? Eso, ¿listo? Porque uno lo puede hablar en milímetros o en milivoltios. 0,1 milivoltios, ¿cuántos milímetros serían? 1, ¿listo? Y uno tiene que entender y indicar cómo entender esa relación y por eso les hago tanto énfasis en lo de 10 milímetros por milivoltio, porque ustedes van a encontrar gente que les habla de 0.25 milivoltios y otras personas que les hablan de 2.5 milímetros. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces la elevación significativa del ST en la gran mayoría de las derivaciones es positiva o se considera significativa cuando es mayor a 0,1 milivoltios o 1 milímetro, como bien dijo Camilo, ¿listo? Pero hay dos derivaciones en las cuales eso no se considera como una elevación significativa, que es el B2 y el B3. En el B2 y en el B3 vamos a depender de si es un hombre y si es una mujer, y en el caso del hombre, de qué tan joven es, si es menor o mayor de 40 años. Entonces, si es un hombre menor de 40 años, vamos a hablar de que es significativa cuando sea mayor a 0.25 milivoltios. Cuando es un hombre mayor de 40 años, vamos a hablar de que es significativa cuando es una elevación superior a 0,2 milivoltios. Y en mujeres, ahí sí ya no me va a importar la edad, absolutamente a todas, las voy a considerar como una elevación significativa si es mayor a 0.15 milivoltios. Es decir, 1.5 milímetros, 2 milímetros, 2.5 milímetros, 1 milímetro. ¿Listo? Porque les pueden hablar de las dos formas. Y así vamos a hablar de lo que es una elevación significativa del ST. Pero en verdad esa edición de los años en los hombres sí es útil porque uno se pone a mirar como la elevación del ST y .5 en el cuadrito no queda como... Entonces ahí va la pregunta y es ¿por qué existe eso? ¿Cuál es la razón de que yo de la nada diga no, en B2 y en B3 tiene que ser más alto que en el resto de las derivaciones? Y si es más joven, aún más que si es más viejito. ¿Alguno sabe o conoce algo? ¿Han escuchado el patrón de repolarización precoz benigna, el síndrome de repolarización juvenil? Entonces esa es la razón, ¿listo? Cogieron y se dieron cuenta que los pacientes jóvenes, especialmente cuando son hombres, tienen una repolarización agresiva, por así decirlo. Entonces esa repolarización agresiva, sobre todo en la cara anterior del corazón, se suele ver como una elevación del ST en esos pacientes que es no patológica. Esta es un electro, un paciente que no está infartado. Y ustedes miran B2 y tienen una elevación del ST ahí que sería bastante importante, ¿cierto? Entonces cogieron, hay un estudio ahí importante de cortes donde cogieron, analizaron un montón de pacientes, mujeres, hombres y de acuerdo a la edad, y por promedio establecieron esos cortes. Dijeron en esta edad se considera que suele empezar a ser patológico cuando es mayor a 0,2, en menores de 40 cuando es mayor a 0,25 y en las mujeres no me importa la edad cuando es mayor a 0,15. Y eso se llama así, síndrome de repolarización juvenil o patrón de la repolarización juvenil. También lo van a encontrar como patrón de repolarización precoz benigna, síndrome de repolarización precoz, como hay un montón de nombres. Pero el punto es ese, que los jóvenes, especialmente los hombres, suelen tener una repolarización agresiva. Hay unos estudios nuevos ahí como el New England que han sacado, que han mostrado que quizás esto no sea tan benigno, que los pacientes que tienen este patrón en comparación con los que no lo tienen,
parece ser que tienen un mayor riesgo de infarto y hacer arritmias fatales en la edad temprana. Pero por ahora lo que se tiene de consenso es que esto es normal, listo, y que no confiere un riesgo de nada, sino que simplemente existe. Los pacientes jóvenes lo tienen, hacia los 40 años les suele desaparecer y si persiste se habla de un patrón de la repolarización juvenil persistente y ya, así lo hablan y no pasa nada más. Entonces por eso es que cambian esos puntos de corte en el B2 y en el B3, listo, no es como porque dijeron ahí, pongámoslo así, sino que existe como algo detrás de eso. Entonces la elevación del ST, usualmente a uno siempre le hablan de que la morfología cuando es convexa es cuando es sugestiva de isquemia y cuando es cóncava es que no es sugestiva de isquemia, sino que puede ser alguna de las otras etiologías de supradesnivel del ST, que son muchísimas las que existen. Está el bloqueo de rama izquierda, está la hipertrofia ventricular, esto es la variante normal, que es el patrón de la repolarización juvenil, la pericarditis, pues en estadios iniciales, aneurismas del ventrículo izquierdo posteriores a isquemia, vasoespasmo, etcétera, etcétera. Hay muchas etiologías de elevación del ST y por eso uno con electro solamente no hace un diagnóstico de infarto, no necesita clínica, necesita biomarcadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usualmente se suele hablar de eso, de que como tal la elevación del ST que es sugestiva de isquemia es cuando es convexa y no es cóncava. ¿Listo? Y ya. Entonces hay gente que pone ese que le parece una tumbita y otros que sí le ponen unos ojitos acá, así una carita feliz, triste mientras que acá hay una carita feliz. Hay varias formas de acordarse. ¿Listo? Esa sería entonces la elevación del ST que consideraríamos significativa de isquemia, obviamente mezclada con la clínica. Desde el inicio dijimos, el electrocardiograma es pésimo para diagnosticar cosas. Uno tiene que llevarse a la clínica y de otras herramientas diagnósticas. Entonces la depresión del ST también tiene un punto en el cual empieza a ser patológico. ¿Alguno se acuerda de pronto cuál es el punto en el cual empieza a ser patológico la depresión? Entonces 0.05 milivoltios, ¿listo? O 0.5 milímetros, medio 40, chiquitico, o sea, casi nada. Si uno tiene un infrasnivel ya es... Si ustedes ven un infrasnivel, si lo vieron es porque es mayor a 0.5, o sea, considérenlo como tal, que suele ser patológico. Y además, ahí también hablan usualmente de la inversión de la onda T. Uno para hablar de la inversión de la onda T, estos son como los criterios que propone la cuarta definición del infarto agudo de miocardio, que es una inversión de la onda T mayor a 1 milímetro con una relación RS mayor a 1, es decir, que el componente R, el componente positivo del QRS que va antes de la T, es mayor que el componente negativo. Es como lo que suelen decir. Pero realmente, si uno vea que la gente es juiciosa y ve esto realmente en las T's, no. Casi todo el mundo se suele fijar es en esta característica que está al final, pero no está como tal escrita en las guías que debería usar, que es la simetría. Si la inversión de la onda T es simétrica o es asimétrica. La que es sugestiva de isquemia es simétrica. La que es sugestiva de otras etiologías de inversión de la onda T suele ser asimétrica. Andy, ¿puedes repetirlo la inversión de la T con resurrección? Sí, tú coges aquí, no sé cómo decirlo, digamos coges el de la BF, ¿cierto? Tú coges aquí la onda T, ves que es menor a 1 milímetro, uno creería, y lo que deberías hacer es coger el R, que es la parte positiva del QRS, dividirlo sobre la S, que es la parte negativa del QRS, y esa relación debería ser mayor a 1. Y eso te sugeriría que es una T de isquemia, pero eso no ocurre como con tanta frecuencia. Eso lo hacen más que todo es porque existen ciertas derivaciones en donde pueden haber onda T negativa de forma común y suelen ser las que tienen el QRS de predominancia más que todo negativa, como lo que es B1, B2 y algo por el estilo. Ahí la T invertida suele ser o puede verse de forma normal. Pero lo que les digo, casi todo el mundo se fija en eso y es lo que más les van a hablar y lo que uno más tiene que tener en cuenta. Si es simétrica o es asimétrica la inversión de la onda T. Entonces aquí tenemos un ejemplo, este es un infradesnivel del ST de 2 milímetros, claramente puede ser significativo, y ahí tenemos un ejemplo, una inversión de la onda T que es simétrica. ¿Listo? Ustedes ven que el componente de este lado y de este lado es exactamente igual. No me da eso. Listo. Entonces existen múltiples morfologías de depresión del ST y es algo importante como que uno lo tiene que tener en cuenta, porque muchas veces, sobre todo cuando uno ve esta, uno no cree que eso sea una inversión del ST, uno cree que eso simplemente está subiendo y como que la T empezó de acá o algo por el estilo. Y ahí es donde está la importancia de ver el punto J. Si uno mira el punto J, uno ve que el punto J está acá, y por eso les dije que la definición de infradesnivel
conforme al punto J. Porque si uno coge el segmento ST, uno dice, no, pues el segmento ST está subiendo. Entonces no tendría sentido llamarlo un infradesnivel, pero sí por lo que es con el punto J. Entonces existe esta, que es la upsloping. Esta es más subestimada usualmente de infartos sin elevación del ST. Existen estas dos, que es la downsloping y la horizontal, que esas sí suelen ser más que todo relacionadas con imágenes especulares, las dos de allá. Y como les había dicho, existen múltiples etiologías de inversión de la onda T. Isquemia, pues es la que estamos hablando ahorita, pero las taquicardias pueden generar repolarizaciones anómalas, la eosina, la hipocalemia, los bloqueos de rama, las hipertrofias ventriculares, la pericarditis en estadios más avanzados, el hipotiroidismo, las hemorragias intracraneales producen algo que se llama las ondas T cerebrales. Hay un montón de cosas que pueden alterar las ondas T, pero pues usualmente lo que les digo, la simetría y pues la clínica del paciente. Y ahora vamos a hablar de la onda Q, que son como las tres alteraciones más importantes que uno tiene que saber: alteraciones del ST, onda T invertida y onda Q. Entonces las ondas Q pues son el primer componente negativo del QRS, ¿cierto? Y hay múltiples razones por las cuales uno puede tener ondas Q en el electro. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo de rama izquierda, es normal que yo tenga una onda Q en B1 a B3, porque era predominantemente negativo, ¿cierto? Entonces ahí el QRS va a ser negativo, pero no significa que el paciente se esté infartando o que se haya infartado, porque la Q es de necrosis. Y lo mismo acá, embolismo pulmonar, enfermedades infiltrativas del corazón, el Wolff Parkinson White, hay un montón de cosas que pueden invertir la onda Q. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de que una onda Q puede ser o no ser patológica? Y nuevamente, esto es lo que dice la cuarta definición del infarto agudo de miocardio. ¿Qué tanto se utiliza esto? No tanto. ¿Listo? No se suele utilizar tanto desde que uno diga, no, en B1 o B2 el R tiene que ser mayor a 0.04 segundos, o sea, un cuadrito chiquito, un RS mayor a 1 con una T concordante, que en B2, B3 tiene que ser así, que en las demás tiene que ser así. No se suele eso utilizar tanto. ¿Listo? Y existe algo que utilizan mucho, que es esto, el patrón QS en derivaciones continuas, cuando uno es de 1 a B3. ¿Qué significa eso? Si ustedes alguna vez leen como que es el QS o algo por el estilo, es la forma en la cual habla la gente para determinar cuál es la morfología del QRS. Por ejemplo, esta, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esta todo el mundo la conoce, las famosas orejitas de conejo, ¿listo? Que es el bloqueo de rama derecha. Entonces ahí usualmente habla de un patrón RSR'. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, y cuando hablan del QS es esto, es que es completamente negativo y no tiene nada de positivo ese QRS. Entonces, para hablar de onda Q patológica, lo que sí se suele ver más que todo es esto. Uno, que dure, ¿cierto? Que no sea una Q chiquitica ahí metida en un QRS que es predominantemente positivo, sino que la onda Q dure más de 40 milisegundos, o sea, un cuadrito chiquito. Si está presente en B1 a B3 y que la profundidad sea mayor a 1/3 o 1/4 de la amplitud de la R siguiente, que ahí es donde les hablan usualmente, que tiene que ser más de 25% de la R que le sigue. Es decir, si ustedes tienen un QRS que no es solo negativo, sino que tiene una Q y después una R, que la Q sea más o menos, o sea, por lo menos el 25% de la R. No sé, si la R les mide 10 cuadritos, entonces la onda Q les debería medir 2.5 cuadritos mínimo. ¿Listo? Para uno pensar en que es patológica. Esto sí es lo que se suele utilizar para determinar una onda Q patológica, no tanto lo anterior, que es lo que habla la cuarta definición de infarto agudo de miocardio. Y ya, entonces esas son todas las alteraciones que hablamos como de isquemia y las que uno más tiene que tener en cuenta, pero se van a presentar usualmente de diferente, o sea, se van a presentar de forma como cronológica dependiendo de qué tan evolucionado esté un infarto. Entonces usualmente los infartos en su como componente más agudo suelen hacer unas ondas T superpicudas que se llaman las ondas T hiperagudas, pero eso suele durar muy poquito, suele durar minutos. Entonces es muy raro realmente ver un electro con esta morfología, porque la gente suele llegar ya después. Después de que hacen las ondas T hiperagudas, empiezan las alteraciones del segmento ST, más o menos hacia los primeros minutos, hacia la hora, ya hay como tal las alteraciones del segmento ST que pueden ser infradesnivel o supradesnivel. Y después van las alteraciones de la onda T, es decir, después digamos que el ST se normaliza y se invierte la onda T, y lo último que ocurre pues son las ondas Q patológicas. ¿Listo? Miren que si ustedes cogen aquí esta onda Q y le aplican lo de más del 25% del R que le sigue, claramente mide casi lo mismo.
¿cierto? Entonces ahí uno pensaría en que esa es una onda Q-patológica. Y esa más o menos es la elevación, es la cronología, perdón. Ondas T hiperagudas, alteraciones en el ST, inversión de la T y termina con la onda Q necrótica, que ya sugestiva de que ese miocardio ahí se murió como tal. Estos son otros ejemplos de la evolución que uno puede llegar a tener. Digamos, este es un infarto anterolateral, ¿listo? O sea que va a estar elevado usualmente ¿en qué elevaciones? Si es un anterolateral. B3, B4, B5, B6, B1 y ABL, ¿cierto? Entonces miren aquí, B2, B4, B6 inicialmente es una elevación del ST y después hace como tal esta inversión de la onda T. ABF, que sería la imagen en espejo, lo mismo que D2 y D3, más que todo D3, hacen una imagen en espejo, un infradesnivel del ST y después se normaliza. Y así más o menos va a funcionar la evolución de la gran mayoría pues, de los infartos. Entonces, todo eso que hablamos va a ser útil y va a ser preciso para diagnosticar sobre todo infartos de cara anterior, de cara septal, de cara lateral y de cara posterior. Voy a decir lo que mira 2, 3 y ABF. Pero no les va a hacer, o sea, digamos que el 2, como el corazón está ubicado de esta forma más o menos en el cuerpo, ¿cierto? Acuérdense que uno embriológicamente hace una rotación hacia anterior y después una rotación hacia la izquierda, y por eso el corazón queda reposado como de esa forma en el pericardio. Las derivaciones inferiores suelen ver más que todo en la parte de aquí abajo del corazón, pero no suelen ver la cara más posterior, digamos como más de atrás y más alta del ventrículo izquierdo. Entonces, si uno tiene un infarto justo ahí que está alterando esa parte, no se suele evidenciar de forma tan clara en el electrocardiograma, y eso es lo que se conoce como el STEMI posterior. Entonces, ¿cómo van ustedes a sospechar un STEMI posterior? Lo principal es esto, que ustedes tengan una depresión aislada del ST en B1 a B3 y usualmente suele estar acompañado de un STEMI lateral o de un STEMI inferior. ¿Listo? Entonces, si es un STEMI inferior, ustedes pueden estar sospechando que no solo se está muriendo la parte más distal, sino también la cara como más proximal de la parte posterior. Y si es un STEMI lateral, lo que ustedes pueden estar pensando es que es una circunfleja que tiene bastante importancia sobre la circulación posterior. Se tapó, me está haciendo un infarto lateral, pero también me puede estar comprometiendo la cara posterior del corazón. Y existe algo que dicen usualmente que es un RS mayor a 1 para uno pensarlo. El RS están hablando en B1 y en B3. Pero eso no se suele como así que ustedes digan que lo ven así que se usa mucho, no tanto. Ya le doy la palabra. ¿Y qué es lo particular? Que ese infradesnivel que existe en B1 a B3, si ustedes cogen y lo voltean, les da una morfología casi exacta de lo que sería una elevación del ST. Entonces les dice, si B2, B3 que están viendo la cara justo como, esa sería la imagen en espejo perfecta del sitio que no alcanzamos a coger con las dos derivaciones, si yo le hago la imagen en espejo, me quiere decir que el otro lado suele estar sufriendo con un supradesnivel del ST, ¿sí? ¿Sí entienden más o menos cuál es la razón? Entonces van a ver eso, la depresión del ST en B1 a B3 y que puede estar acompañado de una elevación del ST en la cara lateral, si es por un infarto de la coronaria izquierda, o en las derivaciones inferiores, si es por un infarto de la coronaria derecha usualmente. Si sospechan el STEMI posterior, ¿qué le van a pedir? Las derivaciones posteriores, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuál es su pregunta? Pues si tenemos una depresión del ST en B1 y B3 y además tenemos una elevación del ST, por ejemplo, de 3 y ABL, ¿no podríamos pensar que ese B1 y B3 son ¿En qué? ¿De 3 y ABL? Sí, por ejemplo, sí. Pero pues esa no. D3 mira inferior y ABL mira lateral. Por eso es lateral inferior. Por eso es lateral o inferior. Bueno, digamos que alguna de las dos. Listo, ya tengo una elevación del ST en la lateral, ¿cierto? Y un infradesnivel en B1 a B3. Listo. Yo no podría pensar que la depresión del ST en B1, por ejemplo, sería una imagen en espejo. De eso, claro, pero usted, sí, o sea, digamos que es una de las posibilidades, pero en estos contextos usted tendría que descartar que se esté infartando la posterior. ¿Listo? Entonces uno le toma las derivaciones adicionales y con eso usted lo confirma. Porque usualmente, sobre todo si es lateral, cuando usted tiene un infarto lateral, las imágenes en espejo del lateral suelen ser las inferiores, o sea, 2, 3 y ABL. Sería muy raro una lateral con un infradesnivel en B1 y en B3. Lo pensaría más si es inferior, o sea, elevación del ST en 2, 3 y en ABF y B1 a B3 tengo infradesnivel, ahí yo digo, bueno, eso puede ser una imagen en espejo, pero mejor confirmo y le tomo las posteriores. ¿Listo?
Entonces las posteriores son esas, B7, B8 y B9. Listo, se toman con línea axilar posterior en la misma línea donde había quedado el B5, en la punta de la escápula, misma línea donde había quedado el B5, y en la línea paraespinal izquierda del paciente, en la misma línea. ¿Y cuándo van a considerar que hay una elevación ahí positiva del ST? Cuando es mayor a 0.05 milivoltios, listo, o sea, medio 40. Es decir, si ustedes ven elevación del ST en las posteriores, el man está infartado posterior, listo. Ese sería un caso particular. El otro caso particular es el ventrículo derecho, cuando el infarto es del ventrículo derecho. Que se infarte el ventrículo derecho del corazón es algo raro, y eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta, porque el ventrículo derecho tiene una muy buena circulación colateral, entonces es muy difícil que así se tape una arteria de un infarto significativo, una isquemia significativa del ventrículo derecho. Entonces por eso todo eso que hablamos de infarto anterior, septal y todo eso se refiere al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene uno habla solo del ventrículo derecho, y ya, no habla de anterior o posterior del ventrículo derecho, no, es infarto del ventrículo derecho. ¿Cuál es el problema? Todas las derivaciones que tenemos miran es el ventrículo izquierdo. De pronto ABR y B1 serían las dos que me podrían mirar algo del ventrículo derecho. Entonces usualmente lo voy a pensar cuando tengo elevación del ST en ABR y en B1. Y además de eso, muchas veces uno va a tener un ST inferior. ¿Listo? Uno va a tener una elevación del ST en D2, D3 y ABL. ¿Por qué va a haber una elevación del ST en D2, D3 y ABL en un infarto de cara derecha? ¿Por qué una elevación? Porque va a haber una elevación del ST en D2, en D3, en ABL, o sea, porque va a haber un STEMI inferior en un infarto de cara derecha. O sea, que se tapó la tronco de la coronaria derecha, porque yo tendría una elevación del ST en la parte de atrás del corazón. ¿Quién irrigaba el 80% de la cara posterior del ventrículo izquierdo? La ascendente posterior. Y en el 85 a 90% de los casos, ¿de dónde sale la ascendente posterior? De la coronaria derecha. O sea, a mí me tapa el tronco de la coronaria derecha, no solo me sufre el ventrículo derecho, sino la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y usualmente cuando uno tiene un STEMI inferior, uno suele ver D3 y D2 para tratar de pensar si es la circunfleja o si es la descendente posterior. Si la elevación del ST es mayor en D3, D3 está más hacia el lado derecho, uno piensa que es la descendente posterior, mientras que si la elevación del ST es mayor en D2, D2 mira más hacia el lado izquierdo, uno piensa que es más de la circunfleja, la alteración. Y para diagnosticar el ventrículo, lo que uno hace es solicitar las derivaciones derechas. ¿Cómo van a funcionar? Es poner el mismo, tal cual como pusieron las otras, solo que hacia el lado opuesto, hacia el lado derecho del corazón. ¿Cuáles son las que uno suele pedir para diagnosticar? B3 y B4R, porque esas son las que tienen más sensibilidad y especificidad para diagnosticar un infarto de ventrículo derecho. Y la elevación va a ser exactamente igual que cuando pedíamos las posteriores, mayor a 0.05 milivoltios. Es decir, si está elevado, el man está infartado en el ventrículo derecho. Ahí no lo puse porque pues es algo más como de clínica, esto es más de electrocardiograma, pero el infarto de ventrículo derecho es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque el infarto del ventrículo derecho, ustedes no le van a poner nitratos, ustedes no le van a poner beta bloqueadores. Si ustedes le ponen eso, matan al paciente, hacen un shock cardiogénico. Porque el ventrículo derecho es muy dependiente de la precarga. Y si ustedes le tumban la precarga a un ventrículo derecho que está sufriendo, lo que hacen es entrarle en shock cardiogénico. Y usualmente el ventrículo derecho suele tener una presentación muy escandalosa. Los pacientes que se infartan del ventrículo derecho se suele hablar que tienen una triada y es ingurgitación yugular, pulmones limpios, y edema, sí, como congestión. Son como las tres cosas que uno suele ver en un infarto de ventrículo derecho, para que lo tengan en cuenta. Entonces suele ser escandaloso, el man suele estar hipotenso, suele estar vuelto nada. Pero esa sí del edema y la ingurgitación la puedo ver. Era hipotensión, no era edema, perdón, sí. Hipotensión, ingurgitación y pulmones limpios. Porque el ventrículo izquierdo está funcionando bien. Entonces no hay congestión pulmonar. Es como una insuficiencia cardíaca derecha. Exacto, pero agudo. Entonces el infarto del ventrículo derecho suele presentarse así. El man está hipotenso, está choqueado, está de todo. Uno piensa en eso. Yo podría tener depresión del ST. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como, o sea, si tengo o sea, como si les pido las derivaciones derechas, podría tener también una depresión o solo una elevación. La podría tener, sí, pero pues digamos que sería como muy raro. Y hasta donde yo sé, a mí me tocaría ponerme a leer. No existe como un parámetro para usted decir es una depresión del ST significativa en la derivación derecha. Usted la pide cuando está presentando un infarto con elevación del ST.
porque es lo que lo puede matar. Que pulmones limpios. O sea, que usted lo oculta y no tiene estertores. No hay signos de que el man esté con una congestión pulmonar. A diferencia de cuando usted tiene un infarto izquierdo que hace falla cardíaca, pues se le congestionan los pulmones y el man hace edema pulmonar. Aquí no sucede eso, como el ventrículo izquierdo está funcionando bien, lo de los pulmones está saliendo sin problema, el problema es más la parte sistémica, entonces se cogitan y hacen hipotensión. ¿Listo? Es como para que lo tengan en cuenta porque es importante diagnosticarlo. Ahí deja de aplicar dos de las cosas que uno más utiliza en infarto, nitratos y beta bloqueadores. Entonces, esto empecemos antes de la preguntita con qué sería este electro. Juan Pablo. ¿Todo? Si quiere, lo puede diagnosticar de una, hágalo. Pues en B2 y en B3 yo veo Entonces, por eso no va a hacerlo de forma organizada. Uno se da derecho a buscar isquemia porque estamos hablando de isquemia y de pronto no lo encuentra muy claro. ¿Cierto? ¿Está en sinusal, sí o no? Sí, ¿cierto? Sí. Hay una P antes de cada QRS, hay un QRS antes de cada P, no hay ninguna P que no conduzca, el R es regular. ¿Cierto? Pareciera ser sinusal, ¿listo? Aquí como que hay una CAP, pareciera, pero pues el resto es sinusal. ¿Listo? ¿La frecuencia cómo está? Yo lo veo en 5 cuadritos. Entonces estaría como en 60, ¿cierto? Más o menos. ¿Tiene unas CAPs ahí metidas? Está ¿Cierto? irregular la frecuencia. Sí, pero tú sabes que es por una CAP, ¿cierto? Uno sabe que este sinusal, esta es una CAP, este sinusal, esta es una CAP, sinusal, CAP, todas están con CAP. Mentira, no se puede calcular. ¿Listo? Olvide lo que dije. Pero bueno, no está taquicárdico, así como para no preocuparse ni nada por el estilo. ¿El QRS cómo está? ¿Está ancho? Anchísimo, ¿no? Ya es así un cuadro completo. Entonces tiene un QRS mayor a 120 milisegundos, está ancho. ¿Listo? ¿Cómo está el eje? Entonces tienen B1 más o menos positivo y ABF principalmente positivo, ¿cierto? Listo. ¿Quiere un QRS ensanchado? ¿Qué le va a buscar un QRS ensanchado? No está taquicárdico ni nada. Sí, un bloqueo. ¿Qué morfología de bloqueo tiene? Entonces, B1 principalmente negativo o positivo. Negativo, ¿cierto? B6 principalmente positivo o negativo. Entonces es un bloqueo de qué rama? Derecha. Izquierda. Es un bloqueo de rama izquierda. Acuérdense que hacia donde esté positivo el QRS es hacia donde esté el eje, aunque aquí no está casi desviado, es hacia donde está el bloqueo. Porque donde está bloqueado es donde se va a despolarizar lento y hacia allá va a irse el vector. Entonces es un bloqueo completo de rama izquierda, ¿cierto? La pregunta es, este man le llega con un dolor así típico, angina, el man, signo de Levine, toda la vaina, y usted le toma el electro y tiene eso. Entonces está infartado o no, ¿listo? Sería la pregunta. Entonces claramente aquí pues ustedes no van a tener ni idea de cómo hacerlo, a menos que algunos ya haya leído criterios de Sgarbosa, no sé. Entonces uno no está tan claro de cómo lo diagnosticaría. Entonces para eso existen los criterios de Sgarbosa, para saber si en los pacientes con bloqueos completos de rama izquierda hay o no un infarto con supradesnivel del ST. Y los criterios de Sgarbosa son 3. ¿Listo? La primera es que haya una o más derivaciones con una elevación del ST mayor a 1 milímetro de forma concordante. Nosotros habíamos dicho que cuando uno tenía un bloqueo de rama izquierda, la repolarización iba en contra de la despolarización, ¿cierto? Es decir, si el ST era positivo, la T era negativa, ¿cierto? Y el ST también tendría a ser hacia abajo. Cuando el QRS era negativo, la T era positiva y el ST podía elevarse un poco, que eso era lo fisiológico. Si debe ocurrir lo contrario, ¿listo? Que es decir, en las derivaciones que suelen ser positivas, uno además también tiene un ST positivo o una onda T positiva y eso es mayor a 1 milímetro, uno considera que está infartado, ¿listo? Porque eso no es normal, eso es antifisiológico. El segundo es que en B1 a B3 hay una depresión del ST mayor a 1 milímetro de forma concordante, es decir, como B1 y B3 son principalmente negativos, si una tiene una depresión del ST mayor a 1 milímetro, va a considerar que el man se está infartando en esa cara, ¿listo? En B1
AB3, o sea, el anterior. Y el último, que es como el menos significativo y que con él solito no pueden diagnosticar un infarto, es cuando esa discordancia fisiológica de la que hablamos, es decir, no sé, que el QRS estaba negativo y la onda T y el ST estaban para arriba, son muy discordantes, o sea, ya se pasaron de discordantes, ¿sí? Y eso se dice cuando es más del 20%, si ustedes cogen el QRS como el qué tan negativo es, y la elevación del ST es más del 25% de eso, ustedes lo considerarían positivo este criterio. ¿Cuál es el problema? Que usualmente se suele hablar de 3 o más puntos para diagnosticar un infarto con los criterios del Garbosa. Por eso les digo, este es como el menos importante, porque este por sí solo no les alcanza para darles el diagnóstico. En cambio los otros dos, sí de una les alcanza para darles el diagnóstico. Entonces cuando te dan un bloqueo de rama izquierda y un man que les llega con clínica de infarto, lo que ustedes van a buscar es que haya concordancia antigénica. Esto es decir, que el ST y el QRS vayan para el mismo lado. Eso es lo que ustedes van a buscar. Entonces, teniendo eso en mente, bueno, esto es como el resumen de los criterios. QRS positivo, ST positivo más de 1 milímetro, este sería el que les daría 5 puntos, ¿cierto? Y en el electro, ¿cómo se ¿Qué? En el electro. Ya vamos a decir. Este pensé que era el que seguía, pero no, sigue eso. Entonces, QRS con esta elevación positiva serían 5 puntos, QRS negativo con una depresión del ST mayor a 1 milímetro, 3 puntos. Y este tiene el criterio viejo, que era que se hablaba de 5 milímetros, ahora se habla de 25%, que son los criterios modificados, sería el de 2 puntos. Entonces, en resumen, los que se tienen que acordar usualmente son esos dos, más que todo. Entonces, ahora sí, creo que se sigue, sí. No está infartado, busquen si hay concordancia antifisiológica. Entonces, empecemos en B1. B1 es negativo, ¿cierto? El ST está positivo, ¿cierto? B2 es negativo, el ST está positivo, B3 también, ¿cierto? Negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, no hay elevación del ST, positivo, negativo, no hay elevación del ST. B1, bueno, B1 no se alcanza a ver también, AR no se suele ver. Ahora miren 2, ¿cierto? 2 es positivo y el ST está acá, el punto J está aquí, la línea isoeléctrica está acá, 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, este tiene concordancia antifisiológica. Si yo encuentro una alteración, pues con una derivación ya es suficiente. Pero para confirmarlo, si en D2 yo tengo una alteración y tengo sospechas, voy a ver las contiguas de D2. ¿Cuáles son las contiguas de D2? D3 y ABF, ¿cierto? Que son las que vienen en la cara inferior. ABF, miren, QRS positivo y aquí está así marcadísimo la elevación del ST. Y pues ustedes ya lo habíamos visto, D3 también, miren dónde está el ST. Entonces el man está infartado. Tiene un infarto posterior en un contexto de un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Listo? Por último, 3 patrones que uno tiene que conocer, no es más, 3 patrones que uno tiene que conocer que son sugestivos usualmente de oclusión de la descendente anterior. El primero es el síndrome de Wellens, que son unas ondas T invertidas que pueden ser completamente invertidas, que sería el tipo A, simétricas, o que puede ser bifásica, es decir, tiene un componente positivo y uno negativo, que sería el tipo B. Y esas ondas se presentan en B2 y en B3. Si uno tiene eso, es sugestivo de que tiene una oclusión completa de la descendente anterior. ¿Listo? Y como dijimos, esos son los que más se mueren, entonces, pues pónganle cuidado. Este es un ejemplo que había ahí en un blog, que es muy bueno de electro, que le mostraban a uno que podían haber cambios dinámicos relacionados con este síndrome de Wellens. Entonces, por ejemplo, si empezamos con este, ¿listo? Ese man tiene un infarto, ¿sí o no? ¿En dónde? Acá, ¿cierto? B2, B3, B4, entonces tiene un infarto, tiene una elevación, pues uno creería, no hemos conocido aquí, pero uno tiene una elevación del ST en la cara anterior. Pero el man después se le alivió el dolor, no sé, le dieron un nitrato o lo que sea, y miren cómo se puso. Ese es el patrón de Wellens tipo B, que era la bifásica. ¿Sí ven la onda T cómo estaba acá? Bifásica. Después el man le volvió a dar dolor, y miren, ahora es más significativa esa elevación del ST, ¿cierto? Y por último, el man se le volvió a quitar el dolor, o creo que será después, sí, creo que se le volvió a quitar el dolor, y vuelve a tener el Wellens tipo B. Entonces, trae esto no solo para mostrarles que existe, sino porque los cambios dinámicos en el electro en un paciente con clínica sugestiva de isquemia les indican, o sea, les da peor pronóstico. Si el man está haciendo cambios dinámicos, o sea, se pone normal, después vuelve a hacer isquemia, eso les indica un peor pronóstico.
Con esos son los que más hay que correr. Los que tienen cambios fijos, uno al menos sabe que el man solo se tapó en un sitio y el man tiene eso ahí y está estable esa obstrucción. Si el man se tapa, se destapa y no sé qué, hace todos esos cambios dinámicos, les da un peor pronóstico, tiene una mayor mortalidad, para que lo tengan en cuenta. El otro son las ondas T de Winter, que las ondas T de Winter básicamente es esto, una inversión del ST con unas ondas T picudas, que se presentan en las derivaciones precordiales. Y ya, suele tener una elevación del ST navegable. Y ese también es sugestivo de la oclusión de la descendente anterior. Si alguno me importa que se aprendan de los tres raros que vamos a hablar, es este. ¿Listo? Porque este tiene muy buena evidencia. De hecho, hay muchas, por ejemplo, hay un artículo del New England que salió que dice que uno lo debería considerar como un equivalente de un estémico, que se debería incluir dentro de los criterios electrocardiográficos del diagnóstico de infarto. Porque realmente se han dado cuenta que los que tienen eso tienen una alta especificidad para uno tener una oclusión de la descendente anterior. Entonces es bastante bueno. Y por último está la enfermedad multivaso, que es cuando uno tiene tapado muchos vasos. La enfermedad multivaso se suele presentar con una depresión generalizada del ST, como ustedes pueden ver acá, 1, 2, bueno, 3 notanas. ABL, B6, B5, tiene un infradesnivel del ST, y en ABR hay un supradesnivel del ST. Eso suele ser sugestivo de que uno tiene una enfermedad múltiples vasos. Ya de hecho yo vi unos aquí, así lo vi en la cardio, y al man le hicieron la geografía y tenía tapados como 3 vasos de forma significativa. Entonces sí sirve, uno con eso sí lo puede llegar a interpretar. Y ya, ¿listo? ¿Cómo se llama la figura? T de Winter, o patrón de Winter, ondas T de Winter. Puede ser bifásico, que sería el tipo B, o puede ser invertido simétrico, como este de aquí, que ese sería el tipo A. Uno puede tener Welles tipo A o Welles tipo B. ¿Listo? Entonces yo sé que es un tema súper pesado, súper pesado. Yo les dije, este es el tema más pesado de todos. Porque son muchas cosas y uno es difícil acordarse. ¿Qué horas son? Las 20. 7 y 20. ¿Quieren hacer el taller? ¿No quieren hacer el taller? Su decisión, como prefieran. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a empezar con este. ¿Listo? Este lo va a hacer Juanca porque se va de cumpleaños. Mentira, pase la mano, pase la mano. Ángel, suyo. Entonces todo completito. ¿Está en sinusal o no? Está en sinusal, perfecto. ¿Cuál es la frecuencia? Está bien, puede estar periférico ni radical, no me importa en qué esté. Listo. ¿El eje cómo está? El eje está desviado a la. De uno está positivo y A ver, está negativo. Entonces está llevado a la izquierda. Yo muchas veces no considero esto como un 1, sino como una I. Si la I es positiva, se hacia la izquierda. Sí, listo. ¿Listo? Entonces está llevado hacia la izquierda. ¿El QRS es normal? pues hay una en B2, B3 y B4. ¿Pero el QRS está estrecho, sí o no? Sí, el QRS está estrecho. ¿Dónde no? ¿Quién dice que no? En todas está estrecha. Uno se podría confundir las que usted iba a hablar, que eran estas, pero el QRS está empezando acá y está terminando acá. Esos son dos cuadritos chiquitos, o sea, está estrecho. ¿Listo? Entonces el QRS está normal. Listo, perfecto. Entonces, ya no tienen taquiarina, no tenemos nada de lo que hemos hablado en las tres pasadas, entonces vamos a buscar cosas de isquemia. ¿Qué le encuentra raro? Un supradesnivel en dónde? Entonces B2, B3, y en B5 también. B4, en B5, ¿en dónde más? En ABL, En B1. en D1. Listo. Entonces entre esa hay un infradesnivel, ¿cierto? En ABL no alcanza a verlo y en 2 tampoco. Solo como en D3 está viendo el infradesnivel. ¿Listo? Entonces, pensemos en todas las derivaciones en qué podría estar pensando. Entonces, ¿B1 estaría elevado, sí o no? Sí. ¿Les da para la definición?
¿Cuánto tiene que haber de elevación en el ST en B1 para ser significativa? Más de un milímetro, ¿cierto? Lo que cambiará en B2 y B3. La línea eléctrica está acá, el punto J está aquí. ¿Esta alcanza, sí o no? ¿Es más de un cuadrito chiquitico? Sí, ¿cierto? Entonces está elevado a B1. Listo. En B2 les daría sin importar si es hombre, mujer, si es lo que sea. Le da, ¿cierto? Le da esa elevación del ST. Pero para repasar, Camilo, si fuera un hombre menor de 40 años sería mayor a ¿cuánto? A 2.5. Paula, si fuera un hombre menor de 40 años. A 2. Y Sara, si fuera una mujer. A 15. A 1.5, perdón, o a 0.15 milivoltios. Entonces, sin importar que sea este personaje, está infartado ahí, ¿cierto? Elevación del ST en B2, en B3, alcanza a ser la línea eléctrica va acá, aquí está el ST, también le da para que sea. En B4 es mayor a 1 milímetro, el punto J está 1 milímetro más arriba de la línea eléctrica, ¿cierto que sí? En B5 también, ¿cierto? En B6, ahí sí no, ¿cierto? Si lo quieren ver de cerca, está en lo que les mandé. ¿Qué? ¿No está este? Sí, sí está. Es el tercero. Es que el primero es el único que ve rama izquierda. Yo sí, como no entiendo, no se entiende. ¿Ya? Sí, sí está. Ah, bueno. Me asusté. Entonces, el B6 no alcanza, ¿cierto? La elevación no es mayor a 1 milímetro. ¿En B1 alcanza, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí. Miren este sobre todo, aquí está clarito que está justo 1 milímetro arriba. Entonces en D1 alcanzaría y en ABL claramente también, ¿cierto? Es más de 1 milímetro. Entonces en resumen, con todo eso, tenemos un infarto de septum, de cara anterior y de cara lateral. Y si somos estrictos, lateral alta. Listo. ¿Qué arteria se podría haber ocluido ahí? ¿Por qué es lateral? Porque está en D1 y en ABL. B5 y B6, B6 no le da para cumplir. Septum, cara anterior. Circunfleja. Entonces, septum anterior y cara lateral. ¿Qué se tapó? Ahí lo vieron. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? La coronaria izquierda, ¿cierto? Porque tiene oclusión de lo que sería la descendente anterior y de lo que sería parte de la circunfleja. Se le tapó la coronaria izquierda muy probablemente a esta persona, ¿cierto? Eso. Vamos con este. Silvia. ¿Está en sinusal, sí o no? Sí, ¿cierto? Miren el dedo largo siempre para ver si está en sinusal. P antes de cada QRS, QRS antes de cada P, RR regular, PP regular, está en sinusal, ¿cierto? ¿Cómo está la frecuencia? Está bien, está entre 3 y 5. ¿Cómo está el eje? Entonces D1 está y ABF es como hizo bifásico, ¿cierto? Entonces de pronto estaría desviando su tricito hacia la izquierda. ¿Listo? Pero pues, nada así que nos preocupe. Y ya, no está taquiarritmia, no está bradiarritmia, el QRS está estrecho o está aumentado. Está estrecho, entonces está normal. Entonces vamos a buscar sobre lo que vimos ahorita, que es de isquemia. Tengo una pregunta. Esas listas que se ven arriba son los como que el man se movió. ¿Qué es un ruido? Sí, es un ruido. ¿Dónde? En D2. En D2 hay un infradesnivel. Para saber si eso es significativo tendrías que ver las otras caras, ¿cierto? No, pero las otras que miran D2. O sea, D2 mira inferior. ¿Qué más mira inferior? ABF y D3. ¿Listo? ¿Están en infradesnivel esas dos? Sí. Listo, entonces podríamos considerar que hay un infradesnivel del ST en B2, en la cara inferior, perdón. Si uno tiene un infradesnivel, ¿qué era lo que tenía que hacer? Era el otro. Irse a la cara contralateral a ver si hay una elevación del ST, ¿cierto? La cara contralateral de esa básicamente va a ser las precordiales. No va a ver las precordiales. Entonces B1 está normal. Sí. Pero pues sería algo chiquitico, sería algo mínimo y B2 no le da para cumplirlo, entonces está normal, ¿cierto? En B2, ¿qué ven? Infradesnivel. En B3, infradesnivel. En B4, infradesnivel. En B5, también. Y en B6, también, ¿cierto? ¿Algo más que les llame la atención, aparte del infradesnivel generalizado? La morfología en B6 tal vez. Se ve como, no sé. Alguien dijo. La onda T, ¿cierto? La onda T en todas las precordiales.
¿Cómo se llama eso? Un infradesnivel plano del ST con una onda TPQ en ondas vectoriales. Ay, el último, lo último que Las Ondas de Winter. Entonces es un patrón de Winter, ¿cierto? Ondas de Winter. Listo. Manuela. Ay, sí, mamá. Pues creía que me está haciendo usar ¿Por qué? por la IP antes de cada Mira el dedo largo. La de abajo. Ah, ok. Mira el dedo largo. Con eso es con la que no menos se confunde. Ok, entonces sí está sin usar. ¿Sí está sin usar, cierto? Sí, listo. ¿Cómo está la frecuencia? Pues estaría normal porque pues está entre 3 y 5. Mira aquí este. Y mira este. Está un poquito antes del 3, ¿cierto? Entonces está un poquito taquicardia. ¿Cómo está el eje? Hasta izquierda. B1 está positivo y ABF Izquierda. Ya F está. Negativo. Entonces es un eje desviado hacia la Izquierda. izquierda, ¿cierto? Listo. ¿El QRS está ancho o está normal? No, normal. Normal. estrecho. Yo lo veo estrecho, ¿cierto? No estoy seguro muy bien de qué puse aquí abajo, pero está estrecho. ¿Cierto? Entonces vamos a analizarlo. Está estrecho. Entonces un QRS estrecho con un eje desviado. ¿Qué te hace pensar? Pero una pregunta, digamos, ahí yo cómo sé cuál es la línea. Para la línea isoeléctrica está difícil de valorar, ¿no? Pero yo creo que en el que mejor se puede. A ver. Yo creo que aquí. Porque la línea isoeléctrica aquí es donde se está dando la onda P, ¿cierto? Entonces esta sería la P, y aquí empezaría el QRS. Sería mi isoeléctrica P. Entonces sería este. ¿Listo? Lo mismo acá sería esta. Listo. Entonces, bien, bueno, QRS estrecho con eje desviado. Pues para que me están diciendo bloqueo de rama. Un bloqueo de rama, pero el bloqueo de rama, ¿el QRS está ancho o está estrecho? A menos de que sea fascicular, ¿no? Entonces, ¿tiene morfología para un bloqueo fascicular o no? Entonces, miren, las derivaciones laterales son predominantemente positivas y tienen una onda pequeña negativa al inicio. 1, ABL. ¿Cierto? Miren D1 y ABL. Tienen una onda Q chiquitica y es positiva, ¿cierto? Patrón QR. Y ahora miren ABF, D3 y D2. Tienen onda positiva chiquitica y después va negativa, ¿cierto? Patrón RS. Entonces eso es un hemibloqueo de qué fascículo. Eje desviado hacia la izquierda, laterales positivas, inferiores negativas. ¿Antero superior o posterior inferior? Antero superior. Entonces hay un hemibloqueo antero superior. Listo. Ahí ese sirvió para repasar lo anterior. Tiene un hemibloqueo antero superior. Y ahora vamos a buscar lo de isquemia. Entonces, Manu, ¿qué le ves de isquemia? Pues está manera B1, B2 y algo raro. Entonces empecemos con las inferiores. Mira, las inferiores en las que está más fácil sacar la línea eléctrica que es esta. Entonces en ABF, en D3 y en D2 hay un infradesnivel. Cuando tienes un infradesnivel, vas a ver las otras, ¿cierto? Para ver si ahí de pronto podría haber un supradesnivel, que en este caso serían todas las laterales, ¿cierto? En B1, antes se ve como un infradesnivel, ¿cierto? Pero en B2 hay un supra ahí que tocaría ver cuál es la edad del paciente porque está en 2 milímetros. Aquí va la línea isoeléctrica y aquí está el punto J. Está en 2 milímetros. En B3 está como en 1 milímetro. En B4 no alcanza a ser 1 milímetro, en B5 tampoco mucho, en B6 menos. Entonces no pareciera ver ahí. Las otras laterales que quedan son D1 y ABL,
¿cierto? D1 y ABL tienen elevación del ST, ¿sí o no? Miren el punto J de D1 y miren el punto J de ABL. Entonces es una elevación significativa del ST ahí, ¿cierto? Entonces, podría ser un... ¿Qué podría ser eso? Elevación del ST en la cara lateral alta y un infradesnivel del ST en la cara inferior. Listo, un ST bilateral, ¿cierto? Un infarto de la cara lateral. ¿Todos les quedó claro? Tenía además un EMI bloqueo ahí que podía confundir un poquito las cosas, pero en elevación del ST en ABL y en B1 y los cambios recíprocos de las laterales y de las anteriores se pueden dar en la derivación inferior. ¿Listo? Septal, lo que le digo, tocaría ver la edad del paciente. ¿Listo? Pero B1 está en infra y este está en supra, entonces ahí ya no cuadra mucho. Tocaría ver B3, B4 tampoco le da, no parece, es más lateral. ¿Listo? ¿Claros todos? Porque es un bilateral, será un poquito más complicado. Vamos con este. Listo. Este lo va a hacer Camilo. ¿Sinusal, sí o no? Sí. Sinusal. ¿La frecuencia cómo está? Está ahí como en 100, ¿cierto? Perfecto. El eje. El eje está normal. ¿QRS ancho o estrecho? QRS estrecho. Listo. Entonces no hay nada para pensar en todo lo que hemos visto anterior, sino lo que hemos visto ahorita. Entonces, ¿qué le ve? Infradesnivel del ST en dónde? En P3. En P3. Si hay infradesnivel del ST en P3, sería significativo si también lo hubiera en B4. ¿seguros? B4. En B4, porque B3 y B4 es anterior, pero uno es central. ¿B4 tiene infradesnivel? Sí, también, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Hay algún otro sitio donde hay infradesnivel o solo ahí? B2. En B2 también hay un infradesnivel. Listo. ¿En B1 hay infradesnivel? Sí, pero no significativo. No parece, ¿cierto? Entonces el de B2 no es significativo. Tenemos infradesnivel en B3 y en B4. Si usted tiene un infradesnivel en B3 y en B4, ¿qué tiene que buscar? Inferior. Que no sea una especular, ¿cierto? ¿Cuál sería la imagen en espejo de B2, B3? 2, 3 y a ver. Las inferiores, 2, 3 y ABF. Entonces mire 2, 3 y ABF. ¿Tienen supradesnivel? No hay supradesnivel. ¿Listo? Antes hay infra, ¿cierto? Hay infradesnivel en D3, en D2 y en ABF. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Si no hay imagen en espejo, le creemos al infradesnivel. Entonces es un infarto sin elevación del ST, ¿cierto? Infarto sin elevación del ST. Vamos con este. Este lo va a hacer Julián. Entonces, sinusal, sí o no. No tenemos dedos largos, pero bueno, igual ahí se puede sacar. ¿Tú qué dices? Está en sinusal, ¿cierto? Si hay otras P. Ahí está en sinusal. Listo. ¿El eje cómo está? No, antes nosotros que decíamos sinusal. Frecuencia. ¿La frecuencia cómo está? Un poquito taquicárdica. Entonces está en taquicardia, ¿cierto? Más de 150. No. Listo, entonces no es ACLS, entonces menos de 150. ¿El eje cómo está? Bien. ¿Cierto? Porque ABF está isomifásico, o sea que está apuntando directamente hacia el 1. Listo. Entonces un poquito hacia la izquierda. QRS estrecho o ensanchado. No, ¿Dónde lo ven ensanchado? Los que están diciendo que lo ven ensanchado. es estrecho. No está estrecho. Está estrecho, en ningún lado es más de 3 cuadritos desde donde empieza el QRS hasta donde termina. Listo. Entonces no hay nada de lo que vimos anteriormente, solo ahorita lo hicimos. Entonces, ¿qué le ves? Infradesnivel
infradesnivel De 1. hay un infradesnivel del ST en D1, de acuerdo. Si hay un infradesnivel en D1, también debería estar en ¿dónde? A ver, ABLI. B5 es. pues Exacto. Entonces, D1 está con infradesnivel, ABL está con infradesnivel. B5 está con infradesnivel, B6 está con infradesnivel. Sí, ¿cierto? Y B4 Y B3. también. Y B3 también. también. B2 sí no, B1 no. Listo. Entonces igual toca descartar que no sea una elevación del ST en la inferior, ¿cierto? 2, 3 y ABF, ¿cómo están? Bien ABF, ¿ABF está con elevación del ST? No. No, ¿cierto? 2 está con elevación del ST. No. No, ¿cierto? Antes parece un poquito de infra, porque aquí está la cosa. Este sería el único que este QRS y este me harían dudar, pero no son dos derivaciones continuas, entonces no. Solo tenemos infradesnivel generalizado del ST. ¿Hay algo más raro que ustedes vean? Hay una La cosita más tepícula. rara. La tepícula. La tepícula. ¿En qué? Pero no, o sea, como va a pensar en Winter. No. Es mucho más alta y suele ser en todas las precordiales. Entonces miren esto. Hay una elevación del ST en ABR, listo, que es algo que no suele ser común. Entonces, elevación del ST en ABR con infradesnivel generalizado del ST, eso era igual a lo último que vimos. Multivaso. Enfermedad multivaso. Listo. Enfermedad multivaso. Vamos con este. María Camila. Sí tiene ritmo musical. Exacto. Y la frecuencia está Bien. ¿Entre 3 y 5? sí. Listo, está bien. El eje. El eje está Izquierdo. El eje está izquierdo, ¿cierto? El QRS está. El QRS está estrecho. Listo, perfecto. QRS estrecho con eje lleva hacia la izquierda. ¿Y qué piensan? Porque este sí está notablemente lleva hacia la izquierda. O sea, el es mega negativo y de uno es mega positivo. En bloqueo, ¿de rama o fascicular? Fascicular. ¿Y cuál